Evangelio en esta mañana. Y así como hemos podido ver ya en el título de esta mañana, vamos a estar estudiando lo que es la carta de Tito. Y en este momento vamos a estar viendo los versos desde el capítulo 1 al versículo 4. Así que podemos irnos ubicando allá. Aquí tenemos una carta que Pablo escribe a su hijo en la fe Tito, y es conocida junto a las dos cartas de Timoteo como una de las cartas pastorales que Pablo escribe para darle una ordenanza a este hijo en la fe, que es de establecer líderes y corregir lo deficiente. Me disculpan, saliendo de una gripe. Corregir lo deficiente en lo que es una isla llamada en aquel tiempo la isla de Creta. Entonces, en esta carta podemos ver que la idea central de esta carta es cómo luce la sana doctrina y cómo la sana doctrina impacta de manera directa o debe impactar la vida del creyente. Así que vamos a ubicarnos en estos 4 versos y vamos a leer la palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la fe, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Vamos a orar, hermanos. Buen Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Gracias, oh Padre, porque aún antes de la palabra estar en nuestra boca, ya tú la conoces, Señor. Así que sabemos que tú conoces cuál es nuestra necesidad, oh Padre. Sabemos que tú conoces nuestra necesidad espiritual, Señor, de estar cerca de ti y de ser ayudados por tu Santo Espíritu. Y es por esto que venimos en esta mañana, Señor, con corazones abiertos, para que seas tú, oh Dios, hablando a nuestras vidas, mostrándonos cuál es tu voluntad para tu iglesia, mostrándonos tu voluntad para cada uno de nosotros, Señor. Pero que de igual manera te pedimos en el nombre de Jesús que nos dé la capacitación del Espíritu Santo, Señor, para ponerla en práctica. Señor, permite que tu siervo predique tu palabra fielmente y que todos en esta mañana seamos edificados al pasar tiempo con tu santa y divina palabra. Gracias, Señor, te damos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Si me preguntasen en esta mañana cuáles son las similitudes o en qué se parece la isla de Creta con la República Dominicana, bueno, diría que hay algunas similitudes. Lo primero es que, como podemos ver, ambas son islas. Y al igual que la República Dominicana, la isla de Creta estaba caracterizada por tener muchos puertos comerciales. Muchas personas utilizaban esta isla para comerciar, llevar productos de un país a otro, ya que esta isla se encontraba en un lugar estratégico. Pero también podemos decir que, al igual que la República Dominicana, esta isla estaba enriquecida por diferentes culturas de todo el mundo, ya que era un paradero estratégico muchas veces para vacacionar o descansar o negociar, igual que nuestro país. Pero si me preguntaran también cuáles las similitudes que hay entre las iglesias de esta isla de Creta y las iglesias de hoy en día de nuestro país aquí en República Dominicana, podría también decir que lamentablemente ambas fueron influenciadas por la cultura de este mundo y la manera de hacer las cosas. Al tener tanto flujo de personas,
de diferentes creencias, con diferentes religiones que adoraban diferentes ídolos, la ciudad de Creta se volvió un centro religioso de religiones diversas que llevaba a una conducta inmoral, que llevaba a un estilo de pensamiento liberalista. Y nosotros podemos ver hoy en día, solamente al salir de nuestras casas y al salir de esta iglesia, que la República Dominicana, que las iglesias en nuestro país también han sido influenciadas por la manera en la que el mundo hace las cosas, por las presiones que el enemigo pone en nosotros como iglesia. Y es por esto que ante esta realidad, hermanos, es prominente que nosotros echemos un vistazo a esta salutación, no porque Pablo está simplemente introduciendo una carta, sino porque en estos 4 versículos podemos ver cómo se ve la vida de un siervo que vive el Evangelio. Y vamos a desarrollar estos 4 versículos pensando en la pregunta, ¿qué hace un siervo que vive el Evangelio? Si leemos el capítulo 1, el versículo 1, podemos ver que una de las cosas que hace un siervo de Dios es crecer en el conocimiento de la verdad. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Todos podemos estar de acuerdo que Pablo tenía un conocimiento más amplio y claro de la verdad que cualquiera de nosotros. Pues Dios lo había escogido para revelar a su iglesia su palabra. Sin embargo, hermanos, nosotros también hemos sido escogidos por Dios para ser servidores de Él. Y tal vez no como apóstoles, pero como hijos de Dios tenemos la responsabilidad de crecer en el conocimiento de la verdad. Creo que todos estaríamos de acuerdo que una de las partes más importantes de la armadura de Dios que Dios ha dado al creyente es la espada del Espíritu con la cual podemos vencer en esta lucha. Y es por esto, hermanos, que es necesario que profundicemos en las verdades de la palabra de Dios que conducen a una vida de piedad. Hoy en día las principales razones por las cuales el pueblo de Dios ha cedido tanto terreno al enemigo y al mundo es porque no estamos invirtiendo nuestro tiempo en conocer los principios y ordenanza que Dios nos ha dejado en su palabra. En consecuencia, al venir los ataques a las iglesias, cuando llega la presión del mundo para cuestionar si lo que estamos haciendo está bien o mal, muchas veces, aun siendo el pueblo de Dios, cedemos a los ataques y tentaciones del enemigo. Pensemos en algunos ejemplos. Hoy en día, iglesias que se ven tentadas a crear, las iglesias se ven tentadas a crear lo que podríamos llamar shows de entretenimiento, porque de esta manera se entiende que esto atrae más inconversos. Líderes deciden dar prioridad al tiempo de alabanza, efectos especiales y luces, y reducir el mensaje de la palabra, porque se entiende que esto puede aburrir a los invitados. Pero pensemos más que en la iglesia como grupo, pensemos en la vida de cada uno de nosotros. Por falta de conocimiento de la palabra, comenzamos a llamarle a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y que conste que estamos hablando de personas salvadas por Cristo. Pensemos en cuánto de nosotros hemos caído en el pecado de la murmuración cada día y a veces ni siquiera nos damos cuenta porque lo hemos vuelto un hábito. Y en nuestras vidas olvidamos lo que el Señor dice a través del apóstol Pablo en Filipenses 2:14, que debemos hacer todo sin murmuración y contiendas. Por falta de conocimiento, si llevamos estos ejemplos al hogar, por falta de conocimiento de la verdad, el esposo creyente piensa que no tiene responsabilidad de ayudar en su hogar con los quehaceres porque la cultura le ha enseñado que esto es cosa de mujeres.
Cuando la palabra de Dios dice en Efesios 5:25 que el marido debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Y en qué manera se expresa ese amor de Cristo? Sirviendo a su iglesia. Por la influencia del mundo y por falta de conocimiento de la verdad, muchas veces las esposas cristianas dan prioridad a sus vidas laborales o académicas, olvidando que su principal ministerio es amar a sus maridos y a sus hijos y cuidar de su hogar, como vemos en Tito 2:5. Hermano, Dios nos ordena que debemos pasar tiempo escudriñando las Escrituras, como dice Juan 5:39. Y para profundizar un poco en esta verdad, quiero que vayamos a Salmo capítulo 19. Y leyendo allí vamos a ver la importancia de que el creyente, de que cada uno de nosotros pase tiempo con la palabra de Dios. En el Salmo capítulo 19, desde su versículo 7 en adelante, el salmista dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Salvación. El conocimiento de la verdad no es algo teórico e informativo, también es algo práctico. Y es por esto que dice la palabra de Dios que el conocimiento de la verdad lleva a la vida piadosa. Necesitamos la palabra de Dios en nuestra vida para convencernos de aquello que está mal. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Hermanos, muchas veces nosotros nos arrodillamos delante de Dios por la situación en la que estamos viviendo, por la lucha que tenemos contra los mismos pecados, y nos sentimos derrotados y le decimos al Señor: Señor, quiero entregarte mi vida. Le cantamos y le decimos: eres todo para mí. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Pero en la vida práctica no vivimos de esta manera. No podemos llegar a ser siervos de Cristo dándole 10, 5, 15 minutos al día a la palabra del Señor. Es cierto que con la rutina y los deberes y responsabilidades que tenemos a diario, es difícil. Es difícil muchas veces, queriendo descansar, buscar al Señor. Sin embargo, tenemos su Espíritu Santo. Y ninguno de nosotros puede estar más ocupado que lo estuvo el Señor Jesús. Y dice la palabra que muy de mañana, antes de salir el sol, Él salía a estar con el Padre. Hermanos, si nosotros no pasamos tiempo con la palabra de Dios, no vamos a vivir vidas piadosas. Saben, es interesante pensar en esta carta de Tito y cómo Pablo repite en sus escritos la palabra doctrina 4 veces en esta pequeña carta de 3 capítulos. Sin embargo, a pesar de repetir la palabra doctrina más de 3 veces, no vemos una carta llena de teología profunda, como lo es los 11 primeros capítulos de Romanos, o tal vez los primeros capítulos de la carta de Efesios. Sin embargo, que un verso tras otro estamos viendo cuál debe ser el comportamiento y la manera de guiar, de dirigirse de un creyente. Esto nos enseña que cuando hablamos de sana doctrina, no podemos solamente pensar en la vestimenta de las mujeres y de los caballeros, no podemos pensar en la Trinidad de Dios solamente y en todas estas maravillosas enseñanzas que vemos en la palabra de Dios. Cuando vemos la sana doctrina en la palabra de Dios, hablamos de vida práctica que honra a Cristo. Y es con el Evangelio que Pablo está motivando a Tito a corregir lo deficiente en esta isla, en estas iglesias de Creta. Pues él le dice: busca líderes más adelante que prediquen la palabra, que retengan la palabra y que vivan conforme a la palabra, que adornen más adelante, dice, la sana doctrina. Hermanos, aquí en el versículo 2 de Tito podemos ver
que el conocimiento de la verdad es un conocimiento que no es simplemente para saber mucho, que no es para tener buenos debates, sino es un conocimiento que nos lleva a una vida piadosa. Y dejar de buscar la palabra de Dios y pasar tiempo en su palabra nos va a llevar a pensar cada vez más como el mundo. Piensen en esto, ¿cuántos de nosotros no hemos sido influenciados con la manera de pensar del mundo, de cómo las cosas materiales deben preocuparnos más que lo espiritual? Pienso en una familia que decidió dejar sus trabajos y empezar a estudiar la palabra de Dios teniendo una hija. Y muchos hermanos vieron esto como algo que era una mala decisión. ¿Cómo vas a proveer a esta niña? ¿Cómo vas a proveer para tu hogar? Sin embargo, olvidamos que la iglesia primitiva vendían todo lo que tenían y permanecían unánimes en la comunión, en la lectura de la palabra y en la oración. Olvidamos que Dios, aquel que comenzó la obra, la perfecciona y Él es quien provee. ¿Cuántas personas le dicen a los jóvenes de ahora, mira, tú tienes que pensar en salir de este país para que puedas crecer económicamente? Y muchos creyentes también piensan de esta manera y le podemos preguntar, ¿y dónde está la vida piadosa que se enfoca en el Evangelio? Y es por esto que es necesario que a pesar de esto ser una salutación, pensemos en el ejemplo de Pablo, un hombre que posicionalmente lo tenía todo, siendo reconocido, siendo fariseo, teniendo autoridad en su religión. Dice que encontró todo esto como basura, porque Cristo es más valioso. Esta verdad debemos recordárnosla cada día, hermanos, y pensar que cuando seamos atacados por el enemigo y las presiones de amistades, debemos recordar que la manera de vencer esos ataques es pasando tiempo con la verdad de Dios. Porque cuando me veo en la tentación de mentir, recuerdo la palabra de Dios que me dice que los que mienten no agradan a Dios. Cuando me veo en la tentación de no ayudar, de quedarme rezagado, veo en la palabra que yo estoy llamado a servir y que el que quiera ser el primero debe ser el último. Y cada vez que yo sea, hermanos, tentado a volver a mi vida pasada, es el conocimiento de la verdad y el recordatorio del Evangelio que me va a llevar al norte que yo he decidido seguir como creyente. Hermanos, un siervo que vive el Evangelio no solamente crece en el conocimiento de la verdad, sino también que vemos que un siervo de Dios vive aferrado a la esperanza de la vida eterna. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe, para hablar a los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna. Si hay algo que nosotros podemos ver del apóstol Pablo, es que él fue un hombre que vivió aquí en la tierra con sus ojos puestos en lo eterno. Pues él mismo dijo en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y luego dice en un versículo después, en el versículo 23, luego dice que estar con Cristo es muchísimo mejor. Que si le era necesario quedarse para edificar a la iglesia, pues esa es la voluntad de Dios. Pero estando encarcelado, no sabiendo si iba a vivir o a morir, Pablo dice que estar con Cristo es muchísimo mejor. Una vida aferrada en la esperanza eterna. Hermanos, cuando nosotros vemos cómo luce la vida de un siervo, la vida de un creyente que ha decidido seguir a Cristo, vamos a notar que nosotros debemos vivir con la vista en lo eterno. Recordando que nuestra ciudadanía no está en este mundo, como dice la palabra, sino que nuestra ciudadanía está en el cielo. El mismo apóstol Pablo escribe en Romanos 8:18,
Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables ¿con qué? Con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y si hay alguien que puede hablar de aflicciones, es el apóstol Pablo. Sin embargo, Pablo dice, eso no tiene comparación con aquello que nos espera en el cielo. Hermanos, recordar que nosotros estamos con el propósito de estar para siempre con el Señor va a ser la base de nuestra vida aquí en la tierra. Y a la hora de yo tomar una decisión en mi hogar, a la hora de yo tomar una decisión en mi vida, y yo recuerde que el propósito mío en esta tierra no es fructificarme y decir como este hombre que cuando tenía todo dijo, tengo muchos bienes, alma mía descansa porque grandes bienes has acumulado. El Señor le dice, necio, hoy vienen a tomar tu alma. Nosotros debemos recordar que Cristo nos ha salvado para un propósito mayor y estar con Él es muchísimo mejor. En Efesios 1, 13, 14 nos recuerda que el Espíritu Santo es la seguridad de recibir la herencia. Dice la palabra, en Él también vosotros, dice el verso 13, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Las arras, la confianza, la seguridad. El Espíritu Santo que ha sellado nuestras vidas y nos ha dicho que nosotros somos hijos de Dios y que somos posesión suya, es aquel que nos da la seguridad de que un día vamos a estar reinando con Cristo en las alturas. Y podemos sufrir, podemos pasar persecución, podemos quejarnos de las injusticias que cada día vemos en este mundo, pero nuestro consuelo, hermano, nuestro consuelo será recordar que no somos de aquí. Será recordar que un día el Señor va a aplicar su justicia total y va a pagar a todos aquellos según su obra, aquellos que han recibido al Señor y aquellos que han decidido rechazarle. Y en ese reino no habrá injusticia. En esa vida eterna no va a haber enfermedad. No vamos a tener necesidad de nada, todo lo contrario, vamos a estar asombrados por la gloria de aquel que nos ha salvado. Y si hoy en día, imaginémonos cómo nosotros alabamos al Señor y pensamos en la creación y vemos su grandeza y nos maravillamos de las cosas que el Señor ha creado y contemplando los atributos del Señor, su omnipotencia, omnipresencia, contemplando lo grande que Él es, nosotros decimos, ¿qué gloria es esta? Imagínese allá. Imaginémonos, señores, a los pies de Cristo y viendo eso que Juan vio en esa visión. Nuestra vida debe ser una vida aferrada en la esperanza de la eternidad. Un creyente que sirve al Señor y que vive el Evangelio, no solamente crece en el conocimiento de la palabra, no solamente vive aferrado a la esperanza de la vida eterna, sino que también se esfuerza en la predicación y el discipulado. Continúa diciendo, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación. Dice el apóstol Pablo, que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. Al estudiar la palabra de Dios, nosotros podemos ver que a pesar de Pablo ser uno de los pecadores más grandes que perseguía a los hijos de Dios, dice la palabra de Dios que Dios lo había escogido para un propósito específico, para un propósito divino. Dice 1 Corintios 9:16, donde el mismo apóstol escribe, pues si anuncio el evangelio,
no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. Hermano, esto es un siervo que tiene claro su propósito. Y este es un ejemplo que nosotros debemos seguir. Y créame que no es fácil muchas veces hablar de estas verdades, porque como creyentes no somos perfectos y no encontramos faltos. Pero Dios nos está llamando a que el evangelio debe ser lo primordial en nuestra vida. Y que si te han pasado los días, las semanas y los meses y no estamos compartiendo el evangelio, no es para que nosotros nos llenemos de ansiedad y culpa y nos quedemos en nuestras casas, sino para que nos humillemos delante del Señor, le pidamos perdón y salgamos a anunciar el mensaje de la salvación. Pablo dice que él era impuesta necesidad. En Gálatas 1:15 al 16, Pablo dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Pablo así había sido escogido para servir en el nombre de Cristo. Pablo había sido escogido para hablar de la verdad de Dios. Pero a pesar de que nosotros no fuimos escogidos como apóstoles de Cristo, tú y yo, hermanos, hemos sido llamados a ser siervos. Y al igual que Pablo, tenemos ese cargo de predicar el mensaje del evangelio. Y esto no puede ser posible sin los dos puntos anteriores. Si no tenemos una vida concentrada en la esperanza eterna y una vida de crecimiento en el conocimiento de la verdad, ¿qué vamos a predicar? ¿Qué le vamos a decir a las personas que se pierden? Le diremos Juan 3:16 y cuando nos hagan una pregunta no sabremos qué decir. No, el apóstol Pedro dice que nosotros debemos crecer para defender el mensaje que hemos creído y presentar defensa con humildad y mansedumbre. Pero esto tiene que ser algo que nosotros nos dispongamos. Tiene que ser algo que nosotros planifiquemos, tiene que ser algo que nosotros le pidamos constantemente a Dios. Dame amor por tu evangelio. Porque al yo crecer en el evangelio, al yo crecer en la esperanza de la fe, yo también voy a crecer en la predicación de la palabra. Hermanos, y este hombre o la manera de servir al Señor no es solamente predicando la palabra y ya, sino también haciendo discípulos. Sé que muchos de los que están aquí han tenido que tener prácticas quirúrgicas y han tenido alguna cirugía, muchos de los hermanos aquí presentes. Y yo sé que de alguna manera ningún doctor que opera a un paciente no lo ve nunca más, sino que hay citas donde ese paciente viene frecuentemente para ver cómo sigue, para recibir ayuda, muchas veces para recibir terapias que duran más de un año. De la misma manera, cuando tú y yo predicamos el evangelio, tenemos que tener en cuenta que tenemos un llamado al discipulado. Y esto también lo vemos en la vida del apóstol Pablo, pues él llama a Tito verdadero hijo en la fe, al igual que a Timoteo. No sé si ustedes han escuchado la frase que dice que todo creyente debe tener un Bernabé y un Timoteo, lo cual quiere decir que todo creyente debe tener un hermano con el cual crezca junto, con el cual también le pida consejos y pueda rendir cuentas, pero todo creyente necesita un Timoteo, una persona en la cual estamos invirtiendo nuestra vida. Y créame, hermano, que antes de hablar de esto, al primero que esta palabra ha impactado su corazón ha sido al mío. Aunque actualmente no tengo un discípulo, no puedo decidir quitar este versículo y decir, bueno, como yo no estoy cumpliendo esto, no voy a predicar de esa parte, porque no hacemos eso con la palabra de Dios. Creo que el Señor nos está animando a todos que comencemos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude a invertir nuestra vida
en personas que puedan traer más almas a Cristo. Por Pablo invertir su vida en un siervo como Tito, tuvo a alguien a quien dejarle una comisión para bendecir a una isla completa. Y este Tito iba a ser el líder que iba a establecer más líderes para que la iglesia de Cristo cumpliera su función. Y en Timoteo vemos que Timoteo, Pablo lo dejó en Éfeso para que hiciera lo mismo y fuera de bendición a las iglesias. Pensemos en esto, hermano, ¿a quién nosotros estamos ayudando a seguir a Cristo? Aquellos hermanos ya avanzados en edad, o incluso nosotros que no sabemos, no tenemos la vida aquí en la tierra segura. ¿Qué pasa si yo muero hoy? ¿Habré dejado a alguien que en lugar mío organice las sillas? ¿Habré dejado a alguien que sirva al Señor con sus dones? Nosotros estamos llamados a predicar el Evangelio, pero también a ser discípulos a todas las naciones. Pablo dice en Filipenses capítulo 2, versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin manchas en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Nosotros estamos llamados a ser luminares, a ser luz en un mundo de maldad. Y sin conocimiento de la palabra, sin salir de nuestros hogares y de nuestra zona de confort y hablar de Cristo, no vamos a hacer luz. Estamos haciendo, como dijo Jesús en los evangelios, tomando esa luz, poniéndola debajo donde no brilla. Cuando nos quedamos callados en algunas conversaciones de nuestros trabajos, en algunas conversaciones de donde estudiamos, y no ponemos a relucir la palabra y la verdad de Dios, estamos apagando esa luz. Y en el escudo de evitar la contienda, hemos dejado de defender la verdad. Y en un mundo que con tanto brío avanza o quiere avanzar en su agenda progresista, donde está completamente inmoral compartiendo ideas que desconstruyen la familia, esta sociedad necesita hombres y mujeres de Dios que levanten la antorcha de la verdad. Gracias a Dios celebramos en un país como este el mes de la Biblia. ¿De qué manera estamos siendo luz en este mes? ¿De qué manera estamos compartiendo acerca de esa palabra que creemos? Utilicemos, hermanos, todos los medios de gracia que Dios nos ha dejado para compartir su palabra. Un siervo que vive el Evangelio crece en el Señor, crece en una vida piadosa, se aferra a la esperanza de la vida eterna y se esfuerza en la predicación del Evangelio y en el discipulado cada día. Oremos, hermanos, para que Dios sea ayudándonos a tomar el ejemplo de Pablo y podamos invertir nuestra vida de tal manera que como Él podamos decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En esta carta donde Pablo va a hablar acerca de cómo debe comportarse un creyente, de cómo debe vivir una persona que ha decidido seguir a Cristo, y en esta carta que Pablo da las bases y el fundamento de la vida cristiana, primero se presenta a Él como ejemplo. Presentémonos, hermanos, tú y yo como ejemplo, no solamente a la sociedad, sino también a la iglesia de Cristo. Porque es con nuestro ejemplo que vamos a impactar a los demás. Y cuando nuestra predicación vaya acorde a nuestro ejemplo de vida, personas van a recibir a Cristo. Personas, los escogidos de Dios, van a llegar al conocimiento de la verdad.
Oremos, hermanos, para que el Señor nos ayude a obedecer su palabra. Vamos a orar. Buen Dios y Padre celestial, gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, oh Padre, porque en tu misericordia tú has decidido, Señor, que sea tu iglesia la que hable acerca de ti. Tú has decidido tomar hombres y mujeres depravados, pecadores como lo somos. Has decidido salvarnos con tu amor y nos has dado una encomienda de servirte y buscarte. Señor, ayúdanos a recordar que te pertenecemos. Ayúdanos a recordar, Señor, que no hay nada más precioso que estar contigo, que estar contigo es muchísimo mejor. Y ayúdanos a recordar que al pasar, oh Dios, por aflicciones, al pasar, oh Dios, por pruebas, ayúdanos, Señor, a tener en mente que un día vamos a estar contigo para siempre. Mientras tanto, Señor, danos las fuerzas para crecer en tu palabra y para hablar de ti a las naciones. Estas cosas te las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, iglesia.